Buenas noches a todos. Espero que estén empezando bien la semana. Semana larga después, previa a dos cortitas que viene después, así que es un poco alentador esta semana. La verdad que para mí es un placer acompañarlos en este Ateneo y sobre todo introducir a la doctora Jessica Ramírez, que nada, es una amiga de la casa también. Trabajamos mucho con su marido en la sociedad y en otras sociedades también, así que nos puedas acompañar, Jessica, realmente es muy importante y sobre todo en este tema que vas a abordar hoy, que tiene que ver con la genética. Siempre estuvimos muy bien acompañados con Virginia Bañares y bueno, por cuestiones profesionales de Virginia nos fue acompañando desde otros lugares ahora, así que bienvenida y ojalá se puedan desarrollar cosas lindas en este ámbito. La doctora Ramírez va a abordar el tema de dislipemias hereditarias y contarnos un poco cuál es la dinámica en la evaluación desde el consultorio y la práctica diaria hasta el testeo genético de los pacientes que tienen dislipemias hereditarias. Para presentarla a ella a los que no lo conocen, ella es especialista en genética médica, doctora en medicina, es profesora titular de genética de la Universidad de Mendoza y en la unidad de cardiopatías hereditarias del Hospital Español de Mendoza. Así que Jessica, de vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, ya el auditorio es tuyo para que nos desasnes un poco el tema. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Realmente que para mí desde la genética resulta muy importante poder incluir la evaluación desde el genetista, ¿sí? En el consultorio de lo que es las dislipidemias, así que más que agradecida por la invitación y bueno, saben que cuentan conmigo para cualquier consulta y para proyectos lindos, como decía Augusto. Voy a compartir la presentación. Empezamos entonces, vamos a hacer una introducción, van a ver que voy a intentar hacer un hilo conductor, ¿sí? Explicar la genética a veces es un poco complejo, entonces voy a intentar rescatar algunos conceptos básicos para que después podamos incluirlos en lo que es la evaluación del consultorio. Vamos a definir qué son las dislipidemias hereditarias en el contexto de lo que son las enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Vamos a intentar repasar con qué criterios derivaríamos a pacientes para la evaluación genética, ¿sí? ¿Cuáles son las causas dentro de las dislipidemias hereditarias? ¿Cómo las estudiamos? ¿Qué técnicas de estudios? Ustedes deben conocer que hoy por hoy disponemos de muchas técnicas de estudio desde la genética para poder, digamos, certificar la condición hereditaria cuando la sospechamos clínicamente. Les voy a traer dos casos reales sí, que tenemos en el consultorio como para que ustedes analicen y vean cómo se lee un testeo genético, qué es lo que nos encontramos en esta lectura y vamos a intentar interpretarlo juntos, sobre todo para ver que esto tiene una conclusión final, que es que además de que podamos intervenir en el diagnóstico del paciente, poder también un poco dirigir la terapia. Existen nuevas terapias blanco de diseño, ¿sí? Que acompañan al nuevo concepto de lo que es la medicina de precisión y la idea es poder también personalizar el tratamiento en los pacientes que acuden a la consulta. Empezamos un poco repasando, ¿sí? La genética, si vamos desde el exterior al interior del núcleo, ustedes van a ver que encontramos centralizado en este núcleo nuestro material genético, que a veces lo podemos encontrar en estas estructuras compactas a los que nosotros llamamos cromosomas, ¿sí? Pero este material genético no siempre se va a encontrar así de compacto dentro de una célula. Sabemos que las células requieren de distintas funciones para poder mantenerse activas en distintos sistemas. Entonces, en este sentido, a veces pasamos de esta información totalmente compactada, ¿sí? A una información genética más relajada, que va a permitir realmente poder leer, ¿sí? Ese contenido y en donde nosotros vamos a encontrar diferentes bloques de información. A estos bloques de información los conocemos con el nombre de genes y ustedes saben que existen tanto genes como funciones tenemos en el organismo. Entonces, para adentrarnos un poco en el concepto de dislipidemia hereditaria como patología no frecuente, ¿sí? O por lo menos no prevalente, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia de aparición de distintas enfermedades varía en relación a distintas legislaciones y a distintas poblaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
En la Unión Europea consideramos una enfermedad rara o poco frecuente aquella que sucede con una frecuencia de 5 cada 10.000 habitantes. Pero si nosotros tomamos otra población distinta, así como puede ser Japón, vamos a ver que las enfermedades raras tienen menos de 50.000 individuos afectados. Entonces, esto nos hace un poco reflexionar a veces en el concepto de que la patología de baja frecuencia a veces es de baja frecuencia también porque no se diagnostica, y toma más relevancia o más frecuencia cuando toca ciertas etnias o ciertas poblaciones en donde realmente, ¿sí? Allí nos damos cuenta que la prevalencia de la enfermedad cambia. Lo que también vamos a ver que cambia es la causa de las dislipidemias hereditarias, ¿sí? Si bien tenemos diferentes clases de dislipidemias, vamos a ver que según el error genético, nosotros podemos clasificar a las dislipidemias hereditarias en distintas categorías. La primera es la que ustedes más van digamos, a tratar de diagnosticar en el consultorio, que son aquellas dislipidemias monogénicas o mendelianas. Son aquellas dislipidemias en donde se muta un gen que tenga que ver con la cascada metabólica, ¿sí? Del colesterol, y entonces, al no cumplir la función específica, ustedes van a ver que ese paciente tiene manifestaciones en el fenotipo, manifestaciones en el laboratorio, en los hallazgos clínicos, y además va a tener un patrón de transmisión específico a nivel familiar, es decir, que esa enfermedad se va a presentar en distintas generaciones independientemente del sexo. Por otro lado, ustedes pueden tener dislipidemias asociadas a patologías cromosómicas, ¿sí? El caso más frecuente a veces es pensar en el síndrome de Turner, en donde aquí encontramos a mujeres que tienen, en vez de 2 cromosomas sexuales X, solo uno, ¿sí? El síndrome de Turner es una patología cromosómica que se asocia a un muy alto riesgo cardiovascular, a una disfunción endotelial y por lo tanto a la aparición de dislipidemia, ¿sí? Pero fíjense cómo cambia el origen entonces dependiendo del tipo de paciente que estoy estudiando. Por otro lado, tenemos las dislipidemias de etiología multifactorial, ¿sí? Que son las que ustedes convencionalmente tratan más en el consultorio. Aquellas que tienden a aparecer en general más con la edad, ¿sí? Se asocian a una aparición relacionada con la exposición a factores ambientales. Ustedes recuerden que la patología multifactorial depende de la interacción de la susceptibilidad genética de un individuo, ¿sí? Que puede ponerlo al riesgo del desarrollo de una patología, pero que siempre necesita de un disparador externo, ¿sí? Entonces aquí va a depender la aparición de esta enfermedad y la manifestación en el fenotipo de los factores de riesgo con los cuales lidia ese paciente. Y por otro lado, ustedes también deben conocer que hay ciertos genes que no tienen errores en la secuencia puntual del ADN, sino que la información está perfecta, pero existe algún mecanismo que los silencia o que los hiperactiva. A esto lo conocemos con el nombre de epigenética. Y ustedes saben que es un concepto que se ha puesto de moda porque hay ciertas dietas que tratan de influir sobre este concepto de la epigenética, por ejemplo, para poder activar o silenciar ciertos genes que modifiquen el fenotipo del paciente en relación, por ejemplo, con la aparición de dislipidemia. Pero me parece que de estas cuatro, por lo menos las que a ustedes les tiene que quedar como contrastes muy diferentes, por lo menos a la hora de evaluar un paciente en el consultorio, es la monogénica versus la multifactorial. Entonces, una de las formas de poder diferenciarlas, ¿sí? Es saber que para que sea una enfermedad o una dislipidemia monogénica, sí o sí se tiene que haber afectado un gen. Algún gen que codifica para una lipoproteína, para el receptor del LDL, es decir, para distintos genes que intervienen en el metabolismo del colesterol. Ustedes van a encontrar que en ciertas ocasiones nosotros utilizamos mucho como genetistas el tema de lo que es la expresión en el fenotipo. Vamos a encontrar algunos hallazgos que son representativos de alguna patología sindrómica asociada a dislipidemia, que lo vamos a ver después, pero que sobre todo ese paciente además tiene un patrón de transmisión definido en la familia. Es decir, que nosotros, cuando elaboramos la estructura genealógica de ese paciente en el consultorio, vamos a ver que sucesivamente, generación tras generación, es una patología que se empieza a manifestar en los diferentes sexos. Por otro lado, siempre vamos a encontrar, si nos proponemos buscarlo, ¿sí? ¿Cuál es el gen responsable que está causando la patología en el paciente? Es decir, que vamos a poder identificar nuestro blanco genético para saber cuál va a ser la evolución de ese paciente y cómo se va a presentar en la familia. El contraste entonces es con la forma multifactorial. En la forma multifactorial
Y yo creo que la pregunta más frecuente es que el paciente a veces viene a la consulta y les dice, mi papá tenía el colesterol elevado, mi mamá tenía el colesterol elevado, yo puedo tener el colesterol elevado, ¿sí? Y a veces es cierto que existe una agregación familiar, es decir, muchos miembros en la familia afectados por una determinada patología. Sin embargo, esa agregación familiar no siempre le pone el sello genético. En la dislipidemia de origen multifactorial, lo que vamos a encontrar es que el individuo lo que hereda es una susceptibilidad, ¿sí? Un riesgo genético que puede ser más alto que el de la población en general, desarrollar, ¿sí? Una dislipidemia. Pero no es un sello definitivo, es una condición establecida, sino que necesita de un entorno que favorezca, es decir, que haga de disparador para poder poner en evidencia la enfermedad, como puede ser la obesidad, ¿sí? Como puede ser la insulinoresistencia, como puede ser el síndrome metabólico, es decir, características que en el entorno permiten que ese riesgo genético van a aparecer, ¿sí? Un fenotipo relacionado a la enfermedad. Acá no vamos a encontrar un gen causante, ¿sí? Vamos a encontrar algunos alelos de riesgo, algunos marcadores, algunos polimorfismos que nos hablen de que el individuo es más susceptible, pero nunca vamos a encontrar una mutación genética dentro del testeo. Y así empezamos a leer, ¿sí? Así como comprendemos la lectura cuando leemos un libro, ¿sí? Cuando leemos en pantalla, también hemos podido leer lo que es nuestro material genético, que si ustedes miran ahí es una secuencia, ¿sí? De letras, que son estas bases nucleotídicas que componen el ADN, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en nuestro material genético? Que cuando encontramos una base, ¿sí? Una letra que está fuera de lugar, que ocupa un sitio que no le corresponde, vamos a ver que a veces podemos encontrar que esos pequeños cambios sean desencadenantes de enfermedad, es decir, sean patológicos. No todos los cambios en el ADN son indicios de patología genética. Vamos a ver que hay algunos otros cambios que nos permiten mantenernos saludables. Sin embargo, este estudio de lectura, al que hemos llamado estudio de secuenciación en la genética, nos ha permitido identificar errores en distintas partes del gen, ¿sí? Ustedes van a ver que el gen, esos bloques de contenido de información, están estructurados en distintas partes. Y por ejemplo, tenemos estas secuencias que ustedes van a ver como si fuesen los vagones de un tren, que son los exones, que tienen la información verdaderamente importante, y algunas de otras estructuras que hacen como si fuesen de enlace, que son los intrones. Hasta hace muy poco tiempo para la genética pasaban desapercibidos, pero que sin embargo hemos visto que alguna alteración en una base en este sitio también puede ocasionar una mutación que sea patogénica y que se exprese en el fenotipo como una dislipidemia hereditaria. Entonces fíjense que vamos a ir en un caminito, ¿sí? Porque esto después lo vamos a ver en la lectura del estudio genético. Podemos encontrar cambios muy buenos, ¿sí? Y en este caminito hacia el otro extremo vamos a encontrar daños en el ADN que sean realmente patológicos. La Asociación de Medicina Genómica, ¿sí? Ha establecido 5 categorías para las variantes que nosotros encontramos en el testeo genéticas. La primera y la segunda son variantes patogénicas, variantes benignas, perdón, o probablemente benignas, ¿sí? Después van a encontrar aquellas que son de significado clínico incierto y las que son realmente patogénicas, categoría 4 y 5. Estos son lo que hace mucho tiempo atrás la genética conocía y denominaba con el término de mutaciones, ¿sí? Entonces, cuando encuentro una mutación, encuentro el causal de la enfermedad. Que yo pueda, digamos, encontrar en el testeo genético una variante patogénica, significa que yo estoy confirmando en este paciente la sospecha clínica de que se trata de una enfermedad hereditaria, de una dislipidemia monogénica. Por el contrario, ¿sí? Vamos a encontrar, yo les dije recién, que habían ciertos cambios que en el ADN pueden resultar benignos, ¿sí? Y son los que hace mucho tiempo atrás la genética denominó como polimorfismos. Estos polimorfismos no son secuencias dañinas. Fíjense que yo les he colocado acá arriba un gráfico con 3 personas en las cuales varía una sola base, ¿sí? Sin embargo, ninguna manifiesta una enfermedad. Es un criterio evolutivo también para poder demostrar que desde la genética, ¿sí? Vamos heredando algunas variabilidades en la población. ¿Y qué ha tenido de, digamos, muy remarcable el hecho de estudiar los polimorfismos en el último tiempo? Y bueno, que nos hemos podido dar cuenta que existen ciertos marcadores genéticos polimórficos que nos pueden estar dando indicios de ciertas referencias, como por ejemplo, si un paciente es resistente o susceptible a un fármaco, ¿sí? Si una variante o un polimorfismo es protector para una enfermedad o por el contrario, establece un riesgo más alto de desencadenar esa enfermedad.
Es decir, que son marcadores de susceptibilidad. Susceptibilidad, volvamos a explicarlo desde el punto de vista de la genética, no es una condición. Recuerden que es un umbral más alto, ¿sí? Que nos coloca en una posición diferencial al resto de la población, pero que necesita de un desencadenante para poder manifestarse en el fenotipo. Y entonces fíjense que desde la genética hemos ido complejizando todos los estudios. Empezamos estudiando genes únicos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me pasa, por ejemplo, a mí y lo que les debe pasar a ustedes cuando tenemos que estudiar un paciente con sospecha de dislipidemia de tipo hereditaria? Que no hay un gen responsable, porque cuando nosotros evaluamos la cascada metabólica, ¿sí? De los lípidos, los genes, los receptores, las enzimas, son muchas, ¿sí? Entonces, estudiar de a un gen, digamos que no es un estudio genético redituable para un paciente en el que tenemos sospecha de dislipidemia hereditaria. A medida que pasó el tiempo, la genética pudo abarcar, ¿sí? En paneles de genes, es como si fuesen paquetes de genes relacionados a una condición que me permiten estudiar más de un gen al mismo tiempo que estén entonces vinculados a una patología que yo sospecho, como podría ser entonces la dislipidemia hereditaria. Si veo que el panel es un estudio genético que se queda muy corto en complejidad, porque quizás el fenotipo del paciente es muy complejo, puedo entonces yo secuenciar la parte codificante del ADN y entonces estoy haciendo una secuenciación de exoma. Y lo último que ha avanzado la genética, que no lo tenemos disponible en todas partes, porque es un estudio, digamos, bastante complejo, es la secuenciación del genoma completo. Que genoma a ustedes les va a permitir hacer una lectura total, tanto de la parte codificante como de la parte no codificante del ADN. ¿Sí? Lo bueno de esto es conocer las limitaciones y las ventajas de cada uno de los estudios, porque es necesario que también estemos atentos al ofrecimiento que tenemos de parte de la industria en cuanto a metodología. Los estudios de secuenciación actuales no solo hacen secuenciación, sino que a veces pueden establecer esto que ustedes ven acá, que son pequeños cambios en el número de copias de ADN, o esto que surge acá, que son pequeñas inserciones o deleciones, es decir, ganancias o pérdidas de información en bloque. Es decir, que juntamos cada vez, digamos, diferentes metodologías en un mismo estudio. Y esto nos permite poder establecer con precisión si un diagnóstico negativo realmente sí puede excluir la sospecha clínica de la enfermedad. Entonces yo siempre recomiendo, y que es muy útil en los equipos, trabajar en conjunto y realmente cuando uno recibe el testeo genético, hacer una valoración de si la prueba ha sido útil para el paciente, si la cantidad de genes contenida es la que realmente es representativa para la patología y si la metodología abarca los errores que yo necesitaba confirmar o descartar en cada uno de los casos. Fíjense que la parte realmente importante del genoma, que es el exoma, es muy poquito, ¿sí? Es el 1,5% de todo nuestro material genético. El resto es material no codificante, ¿sí? Y en este material no codificante, cuando nosotros decidimos incluirlo a la lectura, hablamos de estos estudios que ustedes a veces los pueden leer en los papers como estudios de asociación de genoma completo, ¿sí? Estos estudios de asociación de genoma completo son los que permiten establecer estas firmas, estos patrones de polimorfismo, que muchas veces son representativos a nivel poblacional y que nos permiten generar, ¿sí?, información de nuestra población para saber cómo responde al fármaco, qué sensibilidad tiene para desarrollar o no una respuesta terapéutica, ¿sí? ¿Qué resistencia o alelo protector tiene contra una enfermedad o patología específica? Es decir, que nos permiten interpretar a nuestra población sin ser marcadores específicos de enfermedad. ¿Y qué paciente vamos a derivar? Ustedes me preguntarían, ¿qué paciente derivamos? ¿Sí? Al genetista. ¿O cuándo yo debiera sospechar que el paciente que estoy evaluando tiene una dislipidemia hereditaria? ¿Sí? Y podemos juntar varias características. Lo primero, sí, y lo más llamativo, a veces incluso lo más significativo, es que sean pacientes que cursan con dislipidemia en edad pediátrica, por ejemplo, que tengan una aparición temprana, que no es lo habitual, ¿sí? Que tengan una mayor incidencia de dislipidemia en el grupo familiar, es decir, que existan antecedentes familiares positivos, ¿sí? Por otro lado, que sea un paciente que estoy tratando hace mucho tiempo y que no logre el objetivo terapéutico propuesto. Pacientes que además tengan familiares fallecidos
por eventos isquémicos, cuando nosotros preguntamos sobre las ramas parentales, la materna o la paterna. Y por otro lado, que es un poco lo que indican las nuevas guías, es considerar el valor de colesterol LDL, ¿sí? En más de 190 miligramos decilitro, lipoproteína A, que puede ser otro factor, digamos, predictor de riesgo genético, elevada en un paciente que se ha hecho el estudio, ¿sí? Es muy importante también el tema de la edad y la aparición de ciertos rasgos físicos, ¿sí? Si bien la hipercolesterolemia no tiene dismorfias asociadas, sí podemos encontrar algunos hallazgos, como puede ser el depósito de ese colesterol en distintos órganos y sistemas, sobre todo tendones, ¿sí? El dorso de las manos, párpados, los llamados santomas o santelasmas, el arco corneal, que son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la revisión clínica del paciente. Por otro lado, intentar, que eso ya es un objetivo más del genetista, pero por lo menos tratar de identificar si hay algún patrón de transmisión, ¿sí? Si aquel paciente que estoy viendo con hipercolesterolemia tiene un progenitor que también ha tenido la misma enfermedad a una edad temprana, si tenemos estos antecedentes de eventos isquémicos en generaciones anteriores, lo que me haga suponer a mí que, por ejemplo, existe un patrón de transmisión autosómico y dominante, porque se va repitiendo en generaciones, porque aparece en varones y en mujeres. Por el contrario, ¿sí? Si fuese alguna forma homocigota de hipercolesterolemia, en donde vamos a encontrar a nuestro individuo afectado, ¿sí? Pero cuando yo estudio a los padres clínicamente son sanos, ¿sí? Porque estos padres, desde el punto de vista genético, ustedes lo ven ahí, son portadores heterocigotas de la condición, es decir, son portadores sanos de la condición. Y cuando estos portadores enfrentan, ¿sí? Las dos estructuras genéticas en sus alelos, y entonces sí se produce la aparición de un hijo con la patología. Les voy a mostrar un caso, ¿sí? Para que ustedes analicen más o menos cómo se vería un estudio genético. Esta es una paciente de sexo femenino que consultó con 43 años, con un desarrollo psicomotor normal, con 2 embarazos de los cuales nacieron 2 hijas. Y fíjense que refiere hipercolesterolemia desde los 18 años, ¿sí? Que no respondía en un inicio a un régimen nutricional estricto. Y entonces, bueno, fue tratada con distintas combinaciones de fármacos, siempre con valores muy elevados de LPA. En la historia familiar, fíjense que por la línea materna, ¿sí? Uno encuentra ciertos antecedentes que llaman la atención, como que la madre haya tenido hipercolesterolemia desde los 30 años, ¿sí? Una tía con hipercolesterolemia que había tenido también un evento isquémico que requirió de STEM, ¿sí? Una enfermedad coronaria isquémica. Y fíjense que la preocupación más grande de esta paciente era también un poco pensar el hecho de si esto podía estar pasando en sus hijas, a las cuales, si ya les había hecho una analítica y había comprobado que tenían un perfil lipídico con hipercolesterolemia y LPA incrementado, ¿sí? En este caso, como les vuelvo a repetir, ¿sí? No es usual pedir una secuenciación o una lectura de un único gen, ¿sí? Sino que tenemos que, digamos, tratar de dirigir el testeo genético a un panel de genes, es decir, a un cúmulo de genes que esté relacionado con hipercolesterolemia familiar. Y fíjense que les he señalado en amarillo, como para que ustedes vayan leyendo y se enfrenten a lo que es un estudio genético real, cuáles serían los resultados, ¿sí? La verdad que uno cuando mira este estudio dice, lo primero que dice es, la verdad que es dificilísimo a veces de comprender. Pero si lo vamos desglosando, ustedes van a poder entender que fíjense que lo primero que nos resalta es que existe una variante patogénica, es decir, que en el escalafón de cambios que yo les había mostrado en el ADN, estas son las verdaderas mutaciones. Es decir, que yo he podido encontrar una causa de enfermedad. ¿Y por qué digo causa de enfermedad? Porque también es un gen que está relacionado con el fenotipo de la paciente. No es un gen cualquiera, es en el gen ApoB. ¿Cómo se lee, sí, esta mutación o esta variante patogénica? ¿En qué consisten estos datos? Bueno, fíjense que lo primero es la alteración que se produce en el ADN, es decir, en la secuencia codificante. En la secuencia codificante, en el nucleótido 10.580 cambia una guanina por una adenina, una letra por otra, ¿sí? Y eso determina que secundariamente en la proteína, ¿sí? Se afecte un aminoácido por otro en esta posición, 3.527. Es decir, que el estudio genético es como si fuese un GPS. Nos permite localizar el gen
y estimar el error. Eso también nos permite decir que esta se trata de una mutación de pérdida de sentido, de cambio de sentido, porque en realidad lo que me está mutando es el aminoácido en la proteína. Y es un aminoácido que al reemplazarse por otro, termina siendo una secuencia no funcional. Lo otro importante es ver que en estas condiciones se encuentra el error, está en heterocigosis. Ustedes recuerden que nuestra información está duplicada, ¿sí? Nosotros tenemos un alelo que heredamos del padre y otro que heredamos de la madre. Probablemente, ¿sí? La mutación haya sido heredada de la línea materna en esta paciente. Entonces tenemos un alelo normal, que es el del papá, y un alelo con la mutación, que es el que ha heredado de su mamá, ¿sí? Esto nos permite también un poco establecer cuál va a ser el mecanismo de herencia. Porque si ella tiene dos copias, una normal y la otra anormal, y entonces el riesgo de recurrencia, ¿sí? En cada embarazo va a ser del 50% independientemente del sexo, ¿sí? Porque no es una patología ligada al sexo. No me quedo con este informe tranquila, los genetistas siempre vamos un poquito más allá, y entonces fíjense que buscamos la mutación en distintas bases de datos. Esta es una que yo les traigo que es Franklin, ¿sí? En donde colocamos, tipeamos el mismo error y fíjense que la base de datos, vamos de las benignas hasta las patogénicas, la vuelve a clasificar como una variante patogénica, es decir, que nos reafirma entonces el estudio que nos entrega el laboratorio. ¿Qué hacemos después? ¿Sí? Como se trata de una enfermedad hereditaria y tenemos dos nenas que también el día de mañana van a necesitar de la información, la idea de la genética es poder ampliar y abrir el abanico a los familiares que sean potenciales de riesgo en este caso. En ese sentido, lo que hacemos es una búsqueda de la mutación dirigida. Fíjense que cuando yo empiezo con la primera paciente, sí hago estudio de panel, porque estoy trabajando a ciegas, ¿sí? No conozco el gen mutado, no conozco la mutación, no conozco el error. Entonces, una vez que yo ya pude localizar el error genético, con la familia ya puedo hacer un estudio genético más discrecional, es decir, pedir la búsqueda de la mutación en el paciente que voy a estudiar, para ver si resulta positivo cuando la ha heredado, negativo cuando no. En el segundo caso, ¿sí? Vamos a cambiar de sexo, es un paciente de sexo masculino, de 43 años, que también ha tenido un desarrollo normal, que tiene hipertensión e hipercolesterolemia y que concurre para realizarse un control de rutina cardiovascular, porque había encontrado también valores elevados de colesterol y lipoproteína A, ¿sí? Fíjense que en la historia de este paciente tenemos una madre con hipertensión, un abuelo materno fallecido por un infarto agudo de miocardio y ACV. Es decir, que tenemos antecedentes familiares positivos. En la línea paterna, el padre tenía antecedentes de leucemia y patología isquémica también coronaria. El paciente estaba interesado, ¿sí?, en realizar el testeo genético y fíjense ahora la diferencia en cuanto al resultado, ¿sí? Es un estudio de panel también multigenético para dislipidemias hereditarias, pero fíjense que acá tengo un hallazgo que se centra en este gen, que es el gen ApoE. De la misma manera en la que estuve recién, me permite localizar cuál es la variante, ¿sí? De la misma manera en la que vi recién, me dice que es en heterocigosis, es decir, que hay un alelo que está dañado, pero que el otro funciona normal. Ahora, fíjense en la clasificación, ¿sí? Dentro de lo que es la clasificación del error molecular en este paciente, a mí no me dice ni que sea una variante patogénica ni una probablemente patogénica, sino que me dice que es un alelo de riesgo, ¿sí? Esto me cambia a mí completamente el panorama, sobre todo en el seguimiento del paciente. Porque uno lo primero que piensa es, ¿qué implica el resultado? ¿Yo le puedo decir que tiene una dislipidemia hereditaria? No, ¿sí? No, porque no he encontrado ni he certificado una mutación. Yo no encuentro una variante patogénica en el estudio genético, ¿sí? Lo único que he identificado es un alelo de riesgo, es decir, es un criterio de susceptibilidad en este paciente para desarrollar dislipidemia. La segunda pregunta sería si uno indicaría, ¿sí?, ya el seguimiento, por ejemplo, en las hijas de este paciente, como hicimos la vez anterior. Y la respuesta también es la misma, no, ¿sí? Estamos identificando variantes de riesgo, estamos identificando polimorfismos, ¿sí? Y yo les dije más temprano que el polimorfismo no es una condición que nos ponga un sello definitivo, sino que es una variable que nos determina un umbral diferente.
Eso hace que yo no tenga que hacer seguimiento genético de una variante que yo realmente no sé si el día de mañana va a determinar la presencia de enfermedad o no, ¿sí? Entonces, al no ser un marcador predictivo, no se sugiere continuar con el testeo genético cuando encontramos polimorfismos en la familia. ¿Por qué? Porque al no ser un marcador predictivo, también podemos encontrar entonces que en la población existan personas que porten el alelo de riesgo, pero que no desarrollen una dislipidemia. Es un poco como para que ustedes vean entonces cuál es el contraste en la lectura de los testeos genéticos cuando encontramos variantes polimórficas de cuando encontramos mutaciones verdaderas. ¿Por qué estudiar enfermedades genéticas? ¿Sí? Porque dentro de lo que es el ACMG, que es este Colegio Americano de Medicina Genómica y Genética Médica, se publican todos los años y se actualizan listas de genes que son accionables. Los genes accionables son bloques de información, que esos son los genes, ¿no? Los definimos al principio, que en general, al estudiar estos genes y encontrar que existe una alteración genética, el médico pueda tomar una conducta que pueda ser terapéutica, que pueda ser quirúrgica, ¿sí? Y que cambie radicalmente el curso de la enfermedad. Es decir, genes para los cuales existan medidas diferentes, clínicas, terapéuticas, quirúrgicas, como les dije, que cambien radicalmente la evolución de un paciente, condiciones que deben ser evaluadas. Y dentro de esos genes accionables están los genes de dislipidemias hereditarias, clasificados dentro de las condiciones cardiovasculares. Es muy importante entonces el estudio genético frente a la sospecha clínica, porque al paciente le permite establecer el diagnóstico, es decir, tener un sello diagnóstico realmente de cuál es la patología, de cuál es el gen alterado, establecer cuál es el mecanismo de herencia, ¿sí? Si yo sé que es un gen que se va a transmitir de forma dominante, si va a ser algo que sea de forma recesiva, predecir el curso clínico, seleccionar de los pacientes quienes van a ser los que se beneficien de ese testeo genético y en los cuales yo voy a poder tomar medidas preventivas, ¿sí? Y sobre todo para poder guiar al equipo médico, porque ustedes saben que la genética, y también lo vamos a ver en una de las últimas diapositivas, nos ordena, ¿sí? Nos ordena para la toma de decisiones, sobre todo en pacientes que tienen formas muy complejas de dislipidemias hereditarias que son resistentes a algunas líneas terapéuticas. Lo otro importante es el hecho de poder acoplar el término de medicina de precisión, ¿sí? Recuerden que la genética trata de hacer un enfoque integrador, no solamente con los genes, sino con el estilo de vida, con los factores a los cuales estamos expuestos. Y hay una idea que es general y creo que cualquiera de nosotros puede afirmarla, no todos los pacientes nos responden de la misma manera al tratamiento. Existen singularidades que hacen que un paciente tenga un comportamiento diferente de otro cuando recibe el mismo fármaco. Entonces, el hecho de poder ir a determinar en estas cascadas moleculares cuál es el daño, también nos permite el diseño de ciertas drogas target o terapéuticas que al paciente le personalicen el tratamiento de forma de evitar efectos secundarios, evitar efectos adversos, ¿sí? Y mejorar, sobre todo, el objetivo terapéutico. Fíjense que en la cascada de la genética también ha intervenido en lo que es la farmacoterapia, ¿sí? El diseño de nuevas drogas. Nosotros partimos de un ADN, fíjense, de doble hebra, que se parte, se desnaturaliza y expone esa información genética para que sea leída y traducida en una enzima o proteína, ¿sí? Eso se va a leer en un ribosoma y fíjense entonces cómo se sintetiza esta proteína o enzima que va a ser necesaria en distintas cascadas. La genética intervino también, ¿sí? En la farmacología. Pero fíjense que generalmente siempre llegábamos al último eslabón de la cadena, inhibiendo algunas enzimas, ¿sí? O antagonizando algunos receptores, que son lo que algunas formas farmacológicas como las estatinas o el ácido bempedoico han podido hacer dentro de lo que es el metabolismo del colesterol. Sin embargo, aparecieron otras terapias, ¿sí? Ahora en genética ustedes saben que hay como un boom, sobre todo lo que es edición génica, ¿sí? Y podemos hacer un reemplazo enzimático cuando hay un gen que no tiene producto génico, por ejemplo. Podemos silenciar un gen, ¿sí? O podemos intervenir dentro de una célula, modificar el error y crear un gen que funcione correctamente.
El silenciamiento de genes es una de las nuevas terapias que ustedes van a empezar a ver dentro de lo que es el tratamiento farmacológico de las dislipidemias, ¿sí? Hereditarias. Sobre todo porque se crean pequeños bloques de ARN mensajero, ¿sí? Que lo que hacen es impedir, ¿sí? O bloquear la síntesis de PSCK9. Al impedir esta síntesis, entonces, nosotros lo que logramos es tener mayor concentración de receptores de colesterol LDL. Fíjense que son estos pequeños bloquecitos, ¿sí? De información que se dirigen al sitio, es decir, yo tengo que tener muy específica cuál es la secuencia que quiero bloquear, que quiero inhibir, y una vez que ese complejo inhibidor abraza esa secuencia, ¿sí? Entonces la información genética se parte, ¿sí? Se desintegra. Ya no hay más síntesis, por ejemplo, acá, de PSCK9. Entonces nos fuimos un escalón antes, ¿sí? En la farmacología. Y con este silenciamiento de genes podemos crear estos microRNA que bloqueen secuencias target en distintos lugares del organismo, ¿sí? Inclisiran, que es un pequeño ARN, ¿sí? Lo que permite es inhibir, ¿sí? Esa formación de PSCK9. Y con eso se ha logrado un muy buen control del colesterol. El beneficio que tiene esta terapia, que quizás en vez de compararse con otras terapias vía oral y diarias, es que tiene un régimen de dosificación mucho más espaciado, de 2 a 3 veces al año. Eso mejora, sobre todo en pacientes que no son adherentes, la respuesta, ¿sí? Al tratamiento. Existen otras formas farmacológicas, como también pueden ser los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que también logran efectos similares. Pero bueno, sin entrar en una clase de lo que realmente es farmacología y genética, ¿sí? Un poco ver que la genética nos ordena realmente, ¿sí? Que el testeo genético está indicado cuando tenemos algunos de los criterios de derivación que hablamos más temprano, ¿sí? Sobre todo en pacientes en donde tenemos dudas razonables, ¿sí? Los valores de colesterol en la analítica, una resistencia al tratamiento inesperada, un antecedente familiar positivo, una edad de aparición temprana, ¿sí? Y después ver que también un poco en las nuevas guías, cómo esto va a permitirle al equipo médico ir tomando ciertas decisiones terapéuticas, es decir, homogeneizar criterios cuando tenemos que hablar de tratamiento. Ustedes piensen que las formas heterocigotas de hipercolesterolemia familiar, los individuos tienen duplicado o triplicado, ¿sí? Sus niveles de colesterol. Mientras que para las formas homocigotas, que son las más raras, las menos frecuentes, pero las más graves, tienen quintuplicado o sextuplicado, ¿sí? Los niveles de colesterol. Eso hace que el tratamiento en sí también sea más complejo de llevar y por eso entonces se han desarrollado algoritmos en las guías en los cuales se empiezan a probar ciertas interacciones farmacológicas y dependiendo de la resistencia del paciente y de los niveles de LDL colesterol, evaluar si realmente se está logrando el objetivo terapéutico como para poder avanzar, ¿sí? Hacia líneas mucho más complejas. ¿Qué nos llevamos? ¿Sí? Para terminar. Pensar que ya tenemos técnicas de diagnóstico que nos proponen el desafío realmente de repensar los casos que evaluamos en el consultorio, tener en cuenta la sospecha de dislipidemia hereditaria y poder certificar el error a través del testeo. Creo que hay que tener en claro, sí, los criterios de derivación, que fíjense que son criterios de derivación muy generales. Uno no pretende como genetistas que ustedes hagan una genealogía en el consultorio, eso nos lo dejan a nosotros, pero sí por lo menos preguntar si hay antecedentes familiares llamativos, desde cuándo, sí, apareció esto en el paciente. Tener en cuenta el beneficio en relación a la terapia de precisión. Recuerden que el hecho de poder conocer los mecanismos causales de la enfermedad hace que nosotros tengamos más herramientas y más estrategias para poder realizar el tratamiento en estos casos complejos. Nunca olvidar que por más que exista una enfermedad hereditaria, siempre contribuye lo que es la exposición a los factores ambientales. Y nosotros como médicos, como efectores en el ámbito de la salud, podemos manipular, podemos maniobrar el estilo de vida del paciente para alcanzar mejor los objetivos terapéuticos. Y como siempre les digo, intenten trabajar en comité, intenten acoplar, ¿sí? La genética, la lectura de sus estudios, consulten para poder tomar mejores decisiones, para poder realmente saber si el alcance del estudio que se solicitó es
es lo que es el ideal que necesitábamos para ese paciente, si la metodología fue exacta, ¿sí? Si realmente un negativo es un verdadero negativo, ¿sí? Para poder aproximar las decisiones y poder contribuir en un equipo multidisciplinario al tratamiento de estos pacientes. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. La verdad que fuiste, creo que súper clara. A veces cuando hablamos de genética o leemos un artículo donde empieza a detallar toda la parte genética, parece ciencia ficción muchas veces, y en otras es Cierto. como que es la parte más rápida del artículo que pasamos para ir a ver otras cuestiones, ¿no? Por lo menos eso me pasa a mí y calculo que a alguien más de la disertación también. Jessica, yo te hago una pregunta hablando un poquito de ciencia ficción y ahora entro con las preguntas del público. Eh, la verdad que, ¿cuál es hoy el acceso, la disponibilidad de test genéticos? ¿Cómo se toman las muestras de estos test? O sea, dijimos, estamos en el consultorio, más o menos nos mostraste cuándo pensarlo y todo. ¿Y cómo suele ser el paso a seguir? ¿Hay que pedir un test, derivarlo a un genetista? ¿Qué es lo que vos nos recomendás? Bueno, yo les digo las realidades a las que me enfrento convencionalmente. Ustedes saben que a partir de la industria sí se ofrecen, sí, algunos testeos genéticos para hacer diagnóstico de dislipidemias familiares. Eso a veces, es más, no lo puedo tener yo como genetista, quizá a veces lo pueden acceder los cardiólogos o médicos de otras especialidades. Lo bueno es que ustedes puedan tener el contacto con el genetista para saber si el estudio era representativo, saber si, por ejemplo, el panel de genes incluía los genes necesarios, ¿sí? Y si la metodología ha sido completa por estos pequeños errores que a veces no son mutaciones puntuales, como les digo, pero exigen el hecho de que se desarrollen más de una metodología en el mismo estudio. Por otro lado, se puede fundamentar, y a veces sí me pasa, en pacientes que tienen obra social, por ejemplo, en donde a la obra social le va a pedir un resumen de historia clínica justificando el porqué del estudio genético. En general, ahí hay que justificar también un poco con la resistencia terapéutica, además de con los antecedentes familiares, que es lo que sirve mucho. Y ahí sí uno como genetista puede solicitar y decir, bueno, a ver, quiero un panel y quiero un panel que tenga tantos genes, ¿sí? Que me incluya todos los receptores, todas las vías, todas las cascadas y que tenga más de una metodología incorporada. No es imposible, yo creo que son cosas que cada vez están más accesibles a la práctica. Sí cuesta mucho el tema de la lectura, así que ahí yo sí, siempre les digo que se ayuden con alguien de la especialidad, sobre todo por estos datos que aparecen con números, con letras, que si es patogénico, que si es un abuso, ¿sí? Entonces, creo que son estudios accesibles y para nada invasivos, que eso es lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta. Dependiendo del laboratorio, a veces se hacen en muestras de saliva, ¿sí? Y otras veces en muestras de sangre periférica. Entonces, son estudios muy, muy fáciles de realizar. No son invasivos ni dolorosos, ¿sí? Ni cruentos para el paciente. Entonces, en ese sentido, un poco la espera, si se hace larga, tengan presente que son estudios que demoran, no es la analítica convencional, ¿sí? Entonces, a veces tenemos un tiempo de demora de 30 a 45 días en los resultados. ¿Mm? Buenísimo. Mientras busco preguntas ahí en el chat, justo mencionaste el término bus. Hagamos de cuenta, tengo un paciente con una clínica que me motivó a hacer un test genético, se lo hago y viene un bus. ¿Cómo sigo después? O sea, Bueno, independientemente de lo que decida en ese momento, ese paciente tiene que ser evaluado clínicamente, porque nos mostraste que hay base de datos y calculo que esa base de datos se van sí, actualizando permanentemente. ¿Cada cuánto suele exacto. cambiar un bus si es que cambia? ¿Cómo hacemos? O A cómo haces ver, vos, mejor dicho, en ese caso. si uno quiere ser extremadamente cauteloso y muy prolijo desde el punto de vista genético, el paciente tiene que venir por lo menos 2 veces al año, o sea, cada 6 meses al consultorio. No se le vuelve a repetir el estudio, sino que el genetista incorpora, bueno, como en la base de datos que le mostré en las diapositivas, utilizamos dos o tres distintas, no, ni siquiera nos quedamos con una sola porque incluso hasta registran poblaciones a veces también diferentes, ¿no? Entonces uno ingresa los datos y se fija la fecha si esa bus se ha categorizado. Ustedes tienen que pensar que las bus en la mayoría de los casos tienden a clasificarse con el tiempo en benignas, pero pueden tener el paciente que con el paso del tiempo, sí, esa variante pase a patogénica, y es decir, ya confirme la existencia de la enfermedad en la familia. Entonces, hay que ser criterioso y también se puede pedir a veces ayuda al laboratorio con el tema de las bus. En otras, digamos, patologías a veces, como puede ser el cáncer
Cuando tenemos bus, que nos quedamos ahí en el intermedio, si tengo otro paciente con cáncer, ahí sí está recomendado buscar la bus a ver si yo puedo encontrar en la familia muchos que tengan la patología y que además tengan la bus, porque entonces puede cambiar el criterio de patogenicidad en relación a los afectados por lo mismo, ¿sí? Entonces es como, digamos, un desafío el tema de las lecturas de las bus, pero nunca se olviden de una bus. La bus se sigue controlando, se sigue evaluando con el tiempo hasta que tome un camino definitivo. Muchas gracias. Y hablando de por ahí camino definitivo, acá Diego Rengifo nos pregunta, ¿qué pasa si los laboratorios y los signos clínicos de un paciente sugieren, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar, se le hace el test genético y no se detectan alteraciones en el exoma? En exoma estamos hablando, exoma es incluso hasta más alto, o sea, es un nivel de complejidad más alto que un panel, ¿sí? Si uno en un exoma no detecta una variante patogénica, yo excluiría la causa hereditaria como desencadenante de esa dislipidemia, ¿sí? Piensen también que las bases de datos, así como tenemos con las BUS, se actualizan. Muchos de los servicios de exoma, habitualmente de muchos laboratorios, cuando uno solicita el testeo del exoma, ofrecen un reanálisis sin costo al año, es decir, otra vez volver a mirar la información. Entonces, en casos muy complejos en donde la duda es persistente, esperar por lo menos al reanálisis de ese exoma y ya si en los reanálisis posteriores el estudio da negativo, por lo menos no existe mutación responsable, ¿sí? Habrá que buscar algunas otras causas, ¿sí? ¿Y qué pasa si el panel es negativo? Si el panel es negativo, ¿sí? Uno lo que puede hacer es, primero, evaluar para ese panel si la cantidad de genes es la adecuada, ¿sí? Y segundo, para ese panel si la metodología ha incluido efectos de menor frecuencia, es decir, no variantes puntuales de lesiones, pérdidas de información, ganancias, número de copias, es decir, si es un panel que es también completo. Si no, si la duda es persistente y uno tiene, ¿sí? La sospecha, digamos, porque ustedes saben que más allá de todo, la clínica es soberana, volver a reactualizar los datos con las bases y volver a reanalizar el caso. Acá Ezequiel Derech primero te felicita por la presentación y después te pregunta si la penetrancia de un gen puede variar a lo largo de la vida y en caso de ser positiva la variación de qué factores depende la misma. En general, no es que la penetrancia, bueno, muchas gracias a Diego primero. No es que la penetrancia tenga una variabilidad con la vida. Yo les explico el concepto de penetrancia para los genes. Penetrancia en genética es la proporción de individuos que portando una alteración genética la manifiestan en el fenotipo, ¿sí? Hay genes que son altamente penetrantes, es decir, ustedes van a encontrar la mutación y el paciente va a tener la enfermedad, ¿sí? Mientras que hay otros pacientes y otros genes que tienen penetrancia más baja o incompleta, que se llama. En esos casos, ¿qué es lo que sucede a veces? Que la clínica o no aparece en el paciente o tarda en aparecer, ¿sí? Un tiempo adecuado. Entonces, no es que nos varía el valor de penetrancia, sino el tiempo a veces de aparición de la patología en el paciente. Incluso a veces tenemos casos de pacientes con mutaciones en genes de muy baja penetrancia que uno dice, el error molecular está, el paciente está sano, ¿sí? Sin embargo, sigue transmitiendo el error a la familia y a sus familiares, ¿sí? Pero puede a veces pasar clínicamente más desapercibido o con una afección menos severa o en la edad aparecer un poco más tarde, ¿sí? Eso es lo que nos hace el tema de la penetrancia. Eso lo tenemos que tener en cuenta también cuando evaluamos el testeo genético, porque sobre todo también tenemos que decirle al paciente lo que uno espera que pase clínicamente. Entonces, si es un gen altamente penetrante, la enfermedad la va a desarrollar, ¿sí? O sea, si es un gen de baja penetrancia, entonces podemos decirle que clínicamente puede pasar como más desapercibido, ¿sí? Perfecto. Ceci, hablaste en un momento de la presentación de los polimorfismos también y del tema de la susceptibilidad o de la potencia con respecto a ciertos fármacos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hoy, digamos, hay disponibilidad, creo que en otras regiones, o sea, acá hay gente que va a algún lugar y se hace un multitest de un montón de cosas y te dice que tiene alto riesgo de tener intolerancia a las estatinas, por ejemplo, ¿no? Y vos tenés que después indicarle una estatina a una persona que viene con un papel que te dice que tiene alto riesgo. En esos casos, ¿cuál es el abordaje, el consejo que haces con los pacientes?
¿Cómo los manejas? Yo en lo personal les doy la estatina y digo, si duele algo, después lo suspendemos, si la indicación es muy Sí. clara. Pero a veces ya eso te predispone mentalmente a incluso aparición de efectos placebo, o nocebo, Sí, mejor dicho. exacto. Yo creo que a mí me parece que volvamos a repetir el concepto de riesgo, ¿sí? Es una condición que no está certificada. Entonces, la intolerancia, si bien tiene un riesgo incrementado, puede desarrollarla o no. Entonces, yo creo que lo más prolijo es medirla desde el punto de vista terapéutico y si realmente el paciente presenta los signos clínicos, suspender la medicación, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Son todos, digamos, parámetros de riesgo. Entonces, es muy difícil establecer que realmente el paciente desarrolle per se al 100% de las veces que tome estatina una intolerancia a las estatinas. Entonces, yo creo que primero hay que medirla, evaluar la conducta, ¿sí? Y lógicamente que si ya el paciente tiene los signos más el resultado del estudio, me parece que queda como inconfundible la condición de que verdaderamente tiene una tolerancia limitada a esa droga, ¿no? Perfecto. Si alguien más quiere hacer una pregunta en el chat, ya estamos llegando al final por un tema de tiempo. Y yo te voy a preguntar, terminaste tu presentación hablando de fármacos, ¿no? Existe no sé si la palabra es la resistencia, pero que fármacos que vayan como target un RNA interferencia, por ejemplo, que no resulte el efecto que uno está buscando, y si es así, ¿a qué se debería esto? Normalmente para los fármacos de RNA de interferencia, como tienen secuencias blanco que están muy definidas, es muy difícil que el fármaco no tenga efecto, ¿sí? Al contrario, son fármacos que tienen, al unirse al sitio blanco de la información genética que uno quiere bloquear o quiere silenciar, tienen efectos muy prolongados, que incluso ha sido una de las contras que han tenido los tratamientos, sobre todo en drogas diseñadas en base a RNA de interferencia, como fue en su momento el silebesiran, y después decían, bueno, ¿cómo tratamos cuando el paciente tenemos que suspenderlo y no recuperamos fácilmente la función, ¿sí? Porque tenemos un silenciamiento que es perdurable en el tiempo. Es decir, que cuando la droga está bien diseñada, el blanco terapéutico está establecido, el efecto tiende a ser potente y a largo plazo, ¿sí? ¿Expectativas del CRISP en lípidos? ¿Qué pensás vos? ¿Qué va a pasar con esto? Con la genética, expectativas de todo. Yo les digo, mantengan la mente abierta. Esto a veces se los digo también a los alumnos, incluso en la carrera de grado, a veces volvemos a repasar las cascadas metabólicas y es necesario que conozcan los pasos y sí, realmente va a formar parte de la farmacología personalizada. Son nuevos desafíos, hay CRISPR ya en muchas enfermedades genéticas y ya se empezaron los ensayos y con muy buenos resultados, o sea que yo creo que esto se va a hacer cada vez más conocido, lógicamente, a medida que evolucione el tiempo. Recuerden también que tenemos en lo que es farmacología el tema, además de la resistencia y demás, la valoración del metabolismo. Aquellos pacientes que metabolizan más rápido un fármaco que aquellos que tienen un metabolismo enlentecido y entonces la respuesta farmacológica también varía en relación a otros parámetros. Es decir, que todo nos abre, digamos, la expectativa que vamos a tener múltiples herramientas, así que creo que vamos a tener que integrarnos a la genética casi de manera obligatoria. Bueno, ¿alguien del público quiera hacer alguna pregunta? Abrimos el micrófono, tenemos 2 minutitos. La verdad que en el chat son muchas las felicitaciones y quedó muy contenta la gente con tu presentación, así que la verdad que coincido, fue muy buena. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, me parece que estamos en tiempo. La verdad que de vuelta Augusto, agradecerte por... Sí, ahí está Maribé, perfecto. no, hacer una aclaración de perogrullo, pero por ahí hay gente más joven que está iniciándose, a los que preguntaron qué hacemos cuando el estudio genético nos da negativo, el exoma, qué sé yo, digo que siempre lo que hacemos es manejar clínicamente al paciente, ¿no? Aunque el estudio genético nos dé negativo, sí lo que tratamos es el nivel de colesterol, prevención de riesgo cardiovascular, hacer hincapié en eso. Sí, tal cual. Creo que Jesse por ahí lo resumió en una frase típica de la medicina donde es la clínica es soberana, ¿no? Entonces, la verdad que seguirlo desde esa línea. Gracias por el aporte, Maribé. Bueno, me parece que estamos en tiempo. La verdad que hemos cumplido con la puntualidad, tanto para empezar como para cerrar, que creo que eso también es importante. El contenido ha sido muy, muy bueno y bueno, los esperamos
el próximo mes, el tercer lunes nuevamente para el próximo Ateneo y aprovecho para comentarles que ya está definida la fecha de la jornada anual de la Sociedad Argentina de Lípidos, que va a ser el viernes 18 de septiembre y próximamente por los distintos canales de comunicación vamos a estar brindando más información. Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias de vuelta, Jessy. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos.